Hola a todos. Una anciana se despierta a mitad de la noche y se da cuenta de que dos ladrones han irrumpido en su vivienda. Pero lo que ella hizo les arrancó lágrimas a ambos. Doña Pilar, una mujer de 73 años, residía en su pequeña casa, ubicada en un vecindario tranquilo, disfrutando de la soledad tras quedarse viuda varios años atrás. Su día a día era apacible, marcado por las tardes dedicadas al tejido y las noches plácidas de lectura. Sin embargo, aquella madrugada, su plácida rutina se vio bruscamente rota. Era una noche oscura y gélida, de esas en las que parece que el cielo hubiera cubierto la ciudad con un manto de desasosiego. Sandro y Julio, dos chicos de alrededor de 25 años, con el semblante endurecido por la vida y la penuria, recorrían las calles en busca de una víctima que encajara con su plan. Llevaban semanas ideando el golpe que, según sus cálculos, sería su vía de escape económica. Sin una ruta clara en la vida, su camaradería había surgido en la adversidad, en esos rincones donde las malas decisiones hallan respaldo. Ambos pusieron sus ojos en un barrio residencial habitado mayormente por jubilados. Allí, las casas parecían descansar sin sobresaltos, con luces apagadas y ambientes silenciosos, proyectando la sensación de un blanco sencillo. Una de ellas les llamó la atención de modo especial, la vivienda de Doña Pilar, un hogar sencillo y acogedor, que, tal y como se oía entre ciertos vecinos curiosos, pertenecía a una anciana que vivía en solitario. Eso la convertía en el objetivo perfecto. Cercanas ya las 12 de la noche, cuando la urbe dormía y solo el aullido del viento cortaba el silencio, ambos hombres se colaron en la casa como sombras. Forzaron una ventana lateral con una palanqueta adquirida en el mercado clandestino y entraron con movimientos veloces y silenciosos. La penumbra interior no supuso molestia para ellos, venían preparados con linternas pequeñas y un brillo de ambición en sus pupilas. Revisaron las habitaciones, una tras otra, en busca de posibles objetos de valor, joyas, dinero, algo que compensara el riesgo asumido esa noche. El destello de una pulsera sobre la cómoda captó de pronto la mirada de Sandro. Pero un ruido distante heló su respiración. El sonido, tenue pero inconfundible, procedía de una de las piezas situadas al fondo del pasillo. Julio le hizo un gesto con la mano, indicándole que se mantuviera en silencio. Con pasos decididos, pero midiendo cada movimiento, se aproximaron a la fuente de aquel murmullo. Sus siluetas se alargaban contra las paredes cual figuras retorcidas, manifestando el nerviosismo que los dos pretendían enmascarar. Al llegar a la puerta, entreabierta, Julio la empujó con una patada, lo que provocó un chirrido en el marco de madera. Dentro, situada en su cama, se hallaba Doña Pilar. Llevaba un camisón sencillo, que le confería un aire todavía más frágil. Al divisar a los intrusos, lo primero que intentó fue abrir la boca para gritar, pero, antes de que pudiera emitir sonido alguno, Julio cruzó la estancia con determinación y le tapó la boca con su mano fuerte y áspera. «Ni se le ocurra chillar, señora, o lo va a lamentar», murmuró él con un tono helado que la hizo temblar. La anciana quedó petrificada, notando cómo la adrenalina se extendía por su cuerpo, inmovilizándola. Sandro, viendo la escena, procuró algo con lo que sujetarla. Encontró un trozo de cuerda de nylon en uno de los cajones del armario y rápidamente ató los frágiles brazos y piernas de la anciana. Luego tomó cinta adhesiva y selló su boca, sofocando sus breves ruegos. Aún así, antes de que la cinta quedara completamente pegada, la anciana alcanzó a susurrar, con voz trémula: «Por favor, no me hagan daño. Llévense lo que deseen, pero no me hieran». Julio, irritado ante cualquier oposición, se inclinó hacia ella con un gesto de enfado y desprecio. «Cállese, anciana, o la callo de un modo que no le va a gustar», le espetó mientras comenzaba a revolver los cajones, tirando ropa y objetos personales al suelo, buscando algo con valor. Los gemidos ahogados de Doña Pilar invadieron la habitación. Sus ojos, rebosantes de temor, seguían cada paso de los intrusos, intentando comprender cómo aquella noche, que había empezado como cualquier otra, se convertía en su peor vivencia. Sandro merodeó por la casa con una mezcla de prisa y furia.
La luz de su linterna iluminaba habitaciones austeras, con muebles anticuados y adornos que evocaban épocas remotas. Tras abrir cajones y examinar armarios, el botín no resultó muy provechoso: unos pocos billetes arrugados, bisutería de fantasía y un viejo televisor poco vendible. No alcanzaba a ser la gran recompensa que pretendían, pero era lo único disponible. Con rostro sombrío y una mochila a duras penas llena, regresó al cuarto donde había dejado a Julio custodiando a doña Pilar. Lo que vio lo inquietó. Julio, con la paciencia agotada, miraba a la anciana con una expresión amenazante, como si fuera a usar la fuerza para que dejara de llorar. Doña Pilar, pese a tener las extremidades atadas, continuaba emitiendo un leve llanto de susto, mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. Ya encontré algo de efectivo y unas joyas. Vámonos corriendo, antes de que alguien aparezca, empezó a proponer Sandro, pero su voz se apagó de súbito. Hubo algo en la mirada de la anciana que lo detuvo en seco. Sus ojos, todavía empapados en lágrimas, se clavaron en él con una intensidad que parecía atravesar la frialdad que lo envolvía. «Ese Sandro, Sandro, eres tú», musitó ella, con un hilo de voz que destilaba a la vez duda y esperanza. El ambiente en la habitación se volvió espeso. Sandro sintió que la sangre se le congelaba. ¿Cómo sabía esa señora su nombre? ¿Qué extraña casualidad era esa? Y, de pronto, una oleada de imágenes comenzó a agolparse en su cabeza: estampas borrosas de su niñez, recuerdos confusos, un salón muy cálido, risas, el olor a pan recién horneado. Una mujer sonriente que le ofrecía un vaso de leche mientras acariciaba su cabello. Con la voz apenas entrecortada, doña Pilar repitió: «Sandrito, ¿eres tú, hijo?». Dejó el cuchillo que tenía en la mano como si de pronto fuese una carga imposible de sostener. La anciana asintió con gesto trémulo, y en sus labios temblorosos se dibujó una especie de sonrisa frágil, mezcla de emoción y alivio. Julio, perplejo ante el giro de los acontecimientos, los contemplaba con una mueca en la que se mezclaban estupor e impaciencia. «Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿La conocías o qué?», inquirió, cruzándose de brazos y tamborileando con los dedos a la altura de su cintura. Sandro no contestó al instante. Su atención seguía fija en doña Pilar, quien, pese a su vulnerabilidad, mostró un atisbo de calma. Súbitamente, él hizo un ademán para que Julio se retirara del cuarto. «Dame un segundo a solas con ella, por favor». Julio, visiblemente contrariado por la ruptura del plan, acabó por salir. Se quedó apoyado en una pared del pasillo, sin dejar de echar ojeadas tensas al interior. Sandro se sentó en el filo de la cama, con la cabeza gacha, y empezó a desatar las cuerdas que oprimían las muñecas de doña Pilar. Después retiró con cuidado la cinta adhesiva que cubría su boca, procurando no lastimarla más. La anciana se frotó las muñecas, aliviando el escozor derivado de las ataduras. Sus ojos, aún húmedos, se posaron en el joven con una conmovedora mezcla de cariño y pena. «Sandrito, cuánto has crecido. Pero sigues teniendo esa mirada, esa misma expresión dulce de cuando solo eras un niño». Su voz tembló un poco, repleta de una nostalgia que hizo que Sandro se estremeciera. Él apartó la vista, incapaz de responder a tan sentidas palabras. Un intenso remordimiento lo cubría por completo. «Perdón, doña Pilar. No sabía que era su casa». «Yo nunca quise», balbuceó Sandro, con la voz casi apagada, como si cada sílaba fuera una lucha. Pero ella lo interrumpió con suavidad, posando su mano rugosa sobre la de él. «No pronuncies nada, hijo. Lo importante es que no te ha sucedido nada malo. Siempre pensé que si de verdad eras tú, no me harías daño». Su sonrisa apenada iluminaba la penumbra de la habitación, intentando disipar la profunda culpa que él sentía. Sandro sintió un nudo en la garganta, tan fuerte que le costaba mantener la compostura. ¿Cómo había llegado a tal extremo? ¿Cómo fue capaz de irrumpir, maniatando y amordazando a alguien que, de hecho, había sido como una abuela para él en su niñez? El peso de todas sus acciones lo asfixiaba, pero en los ojos de doña Pilar solo había un perdón que no sentía merecer.
Ella lo contempló con ternura mientras él se debatía con sus emociones. Habló con un tono suave, cargado de memorias entrañables. ¿Te acuerdas, Sandrito, cuando eras pequeño?, inquirió. Tu madre debió ser internada de urgencias cuando tenías apenas 6 años, y durante ese periodo yo te cuidé como si fueras de mi propia familia. Jugábamos en la salita, te contaba cuentos antes de dormir, te preparaba tus platos preferidos. Las palabras de la anciana despertaron en Sandro los recuerdos que yacían enterrados. Aquel tiempo que parecía perdido fue recuperando nitidez. Volvió a sentir en su memoria los cantos de cuna, los dulces caseros y las tardes llenas de juegos y sonrisas. Eran días marcados por el cariño incondicional de una mujer que no estaba obligada a velar por él, pero que lo trató como a un nieto. Ahora todo eso emergía, sumiendo a Sandro en una conmoción de sentimientos. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Sentía vergüenza. Sentía arrepentimiento. Y también una infinita gratitud. Perdóneme, doña Pilar, se lo ruego, sollozó, apoyando la frente en el regazo de la anciana, exactamente como hacía de pequeño cuando necesitaba calor maternal. Enternecida por su sinceridad, ella le acarició el cabello con la misma dulzura de antaño. No tienes nada que disculpar, hijo mío, contestó, con voz amable y comprensiva. Sé que tu vida no ha sido fácil. No te juzgo, Sandrito. Entiendo qué situaciones te llevaron a esto. La tristeza de sus ojos, sin embargo, no contradecía la compasión que prevalecía en su semblante. Sandro lloró abiertamente, al fin descargando años de resentimientos y equivocaciones. Allí estaba el recuerdo vivo de aquella gentil anciana, su protección en la niñez, iluminando ese foso en el que él mismo había caído. Doña Pilar prosiguió acariciándole el cabello, evocando aquellos días dichosos que compartieron, convenciéndolo de que siempre había confiado en él. Has sido bueno desde que te conocí, Sandrito. Aún veo algo noble en ti. Estoy absolutamente segura de que lograrás retomar el camino correcto. Las palabras de doña Pilar eran un faro en la borrasca que Sandro había causado en su propia existencia. El muchacho volvió a enderezarse, con los ojos hinchados y enrojecidos por el llanto, asintiendo con resolución y secándose las lágrimas con la manga de la sudadera. Se lo juro, doña Pilar. Esto no volverá a pasar. Buscaré un empleo decente, cambiaré de vida, prometió emocionado. Ella sonrió con benevolencia y, con un ademán maternal, le besó la frente. Yo te ayudaré, hijo. No estás solo. Siempre estaré para ti, como en el pasado. Sus frases se transformaron en un abrazo silencioso que cobijó a Sandro en calor y esperanza. Tras esos instantes de intimidad y redención, él supo que debía reparar lo que había iniciado. Con determinación, se puso en pie y salió de la habitación. Antes de avanzar, doña Pilar lo tomó de la mano y se la apretó, confirmando su mutua promesa. En la sala, Julio aguardaba, los brazos cruzados, visiblemente contrariado por el tiempo que había transcurrido. Al ver a Sandro con los ojos empapados, arqueó una ceja, extrañado. Ya, por fin, me explicas qué pasa, de dónde conoces a esa anciana y cuál es todo este drama, preguntó, intentando aparentar indiferencia, aunque su voz denotaba cierta curiosidad. Sandro respiró hondo antes de contestar. Ella es doña Pilar. Cuidó de mí cuando yo era niño, cuando mi madre estuvo hospitalizada. Fue como una abuela, me cantaba, me cocinaba dulces. Nunca me trató como una molestia, solamente se mostró buena conmigo. Julio lo observó en silencio mientras asimilaba esa conexión inesperada. ¿De veras esa viejecita fue tan generosa contigo? No lo hubiera imaginado, murmuró, con el ceño fruncido. No podemos hacerle daño, Julio. No puedo seguir con esto, insistió Sandro, con la voz temblorosa, pero la firmeza clara en su mirada. Julio se quedó pensativo unos segundos, luego apoyó una mano en el hombro de Sandro. Está bien, hermano, cálmate. No le haremos nada. Pero tenemos que irnos ya con lo que hemos recogido.
No podemos quedarnos aquí esperando. A pesar de su habitual rudeza, parecía comprender la importancia emocional del asunto. Mientras ambos se encaminaban hacia la puerta con el pobre botín y un torbellino de sensaciones encontradas, el sonido quedo de un bastón golpeando el suelo los hizo detenerse. Al volverse, distinguieron a doña Pilar, que se acercaba a paso lento pero seguro. Su pequeña figura, iluminada por la débil luz del pasillo, reflejaba una sorprendente fuerza interior pese a la fragilidad de su cuerpo. «Tomen lo que necesiten», afirmó ella con serenidad, «las cosas materiales me dan igual, siempre se pueden reponer. Lo único que imploro es que los dos se pongan a salvo y encuentren un mejor camino». Y clavó la mirada en Sandro con especial profundidad, antes de añadir: «Sandrito, sé que tienes un corazón noble. Solo te hace falta una oportunidad para demostrarlo». Julio, que había intentado mostrarse ecuánime toda la noche, no pudo contenerse. Sus ojos se encontraron con los de Sandro, y asintió conmovido, aunque serio. «De acuerdo, señora. No le haremos daño, se lo juro. Salimos ya y prometo que esto no volverá a suceder». Su tono, inusualmente tenue. Sandro, incapaz de reprimirse, dio unos pasos hacia doña Pilar y rodeó su menuda figura con un abrazo cargado de arrepentimiento y agradecimiento. «Gracias, doña Pilar. Yo, le juro que cambiaré mi vida. No voy a defraudarla». De sus ojos aún brotaban lágrimas, pero sus palabras estaban repletas de un anhelo sincero. Ella le acarició la espalda con afecto, mostrándose inquebrantable. «Lo sé, hijo, lo sé. ¿Y por qué no se quedan un momento? Les voy a preparar un té. Siempre sirve para aliviar el alma en situaciones como esta». Sandro y Julio intercambiaron una mirada de perplejidad y turbación. ¿Cómo podía ser que después de todo lo que había sucedido, ella todavía les brindara esa capacidad de acogida? Sin embargo, la vergüenza que los envolvía los impulsó a aceptar. Con paso inseguro, se dirigieron al salón y se sentaron en un viejo sofá, intentando no mirarse. Entretanto, desde la cocina, resonaban el tintineo de tazas y el suave chocar de cucharillas. Doña Pilar se movía con eficiencia, como si no acabara de vivir una experiencia sobrecogedora. Al cabo de pocos minutos, volvió con una bandeja en la que había una tetera humeante y un plato de galletas caseras. Dejó la bandeja en la mesita y les regaló una sonrisa maternal. «Aquí tenéis, muchachos. Nada como un buen té para apaciguar el nerviosismo», dijo sirviendo con movimientos cuidadosos, como si atendiera a invitados distinguidos. Sandro sujetó su taza con manos aún temblorosas. Pese al calor del líquido, sentía que la vergüenza le recorría todo el cuerpo. Julio mordió una galleta sin levantar la vista, sintiendo que ese gesto corriente era ya un privilegio que no merecían. Doña Pilar se sentó con ellos, dejó a un lado el bastón y los contempló un instante. Había suavidad en su mirada, pero también una firme determinación. «Antes de comenzar a hablar, no voy a condenarlos por lo que hicieron esta noche. Soy consciente de que la vida, a veces, es muy dura y nos empuja a atajos peligrosos. Pero quiero que entiendan algo, siempre existe la forma de salir adelante sin dañar a otros». Hablaba con compasión, pero con la firmeza propia de la madurez. La sinceridad, el esfuerzo y la ayuda desinteresada a los demás son la base para una vida con sentido. Quizá no sea fácil, pero cada paso que den en esa dirección, créanme, valdrá la pena. Ninguno de los dos contestó. La emoción les anudaba la garganta. Lágrimas se deslizaban por sus rostros, esta vez no por temor o paranoia, sino por un arrepentimiento real. Doña Pilar prosiguió, con la misma calma que antaño mostraba al contarle fábulas a un Sandro pequeño: «Todos nos equivocamos. Lo esencial es extraer enseñanzas de esas caídas y mirar adelante con más fuerza. No dejen que el peso de sus errores pasados los aplaste. Úsenlo más bien como impulso hacia una vida distinta». Julio, que hasta ese instante había permanecido circunspecto, inclinó la cabeza y dejó salir un hondo suspiro. «Nunca alguien nos habló de esta forma, señora. Yo, ni sé qué decir». Su disposición era torpe, pero sumamente honesta.
Sandro se limpió el llanto con el dorso de la mano y se volvió hacia su compañero. Ella tiene razón, Julio. Debemos cambiar. No podemos seguir así. Su tono transmitía una fuerza que Julio nunca le había oído. Doña Pilar, con una sonrisa serena que contagiaba esperanza, tomó las manos de los dos. Sé que lo lograrán. Y si requieren apoyo, aquí estoy. No enfrentarán esto solos. Y en ese mismo instante, algo se iluminó en el interior de ambos jóvenes. Las palabras de la anciana no solo habían conmovido una fibra profunda, sino que también habían sembrado la semilla de una redención que quizá ni siquiera sabían que buscaban. Sandro y Julio, todavía acurrucados en la acogedora sala de Doña Pilar, rondaban la mirada por el suelo, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. Finalmente, con voces entrecortadas, ofrecieron sus disculpas. Doña Pilar, por favor. Cuánto lo lamento. Le provocamos pánico, alcanzó a decir Sandro, las manos temblándole sobre las piernas. Julio, que no acostumbraba a expresar sus sentimientos, asintió antes de susurrar con voz baja, le agradecemos su compasión, señora. No merecemos el perdón que nos está dando. Doña Pilar, con su calma habitual, los contempló con ternura. La calidez de su mirada era algo que no recordaban sentir desde hacía mucho. No se inquieten, muchachos. Todo queda perdonado, sus palabras traían consigo cierta magia sanadora. Y, al tomar ambas manos con un gesto lleno de cariño, añadió, ahora la prioridad es que dejen atrás ese camino. Intenten creer en ustedes mismos, tienen buen corazón, lo veo con claridad. Yo sé que saldrán adelante. La impresión de sus frases prendió en ellos como un fuego interior. Una luz que los llevó a imaginar, después de tiempo, un horizonte distinto. Se miraron uno al otro, y sin verbalizarlo, supieron que el momento de dar un cambio había llegado. Sandro habló primero con voz trémula, pero con una determinación insólita, se lo prometo, doña Pilar. Ya no robaré. Voy a buscar trabajo, esforzarme y ser mejor persona. Julio, también conmovido por la sinceridad de su amigo y el afecto irrestricto de la anciana, lo secundó. Igual, señora. Se lo juro. No repetiremos este error. Cambiaremos. Doña Pilar, muy emocionada, se puso de pie y, apoyándose levemente en su bastón, los miró con un gesto lleno de afecto. Eso era lo único que necesitaba oír, declaró, alzando sus brazos para estrecharlos en un abrazo. Ellos se incorporaron y la abrazaron con fuerza, como si a través de ese contacto dejaran atrás la pena y las equivocaciones que los habían conducido hasta allí. Ella, en actitud maternal, les dio un beso en la mejilla. Recuerden algo, esta siempre será su casa. Mi puerta estará abierta si alguna vez necesitan un consejo, un sitio donde reposar. Los escuché a ambos jóvenes con los ojos llenos de lágrimas, asintiendo en silencio. El vínculo que habían experimentado con Doña Pilar trascendía un simple reencuentro, representaba un punto de inflexión en sus vidas. Gracias, Doña Pilar. No vamos a fallarle, pronunció Sandro, con la voz quebrada por la emoción. Julio, aunque algo más parco al expresarse, añadió con sinceridad, de verdad, gracias por todo. Nunca alguien nos había tratado así. Luego de un último abrazo, los dos chicos avanzaron hacia la puerta, cargando no solo sus cosas, sino también un nuevo objetivo en el corazón. Antes de cruzar el umbral, Sandro se volvió otra vez hacia ella. Volveremos a visitarla, se lo prometo. Queremos que vea cómo cambiaremos de vida. Doña Pilar esbozó una sonrisa, el fulgor de la esperanza reflejado en su mirada. Eso confío, Sandrito. Aquí estaré, ansiosa por ver en qué se convierten. Con esas palabras, partieron al frío de la noche. El aire ya no se sentía tan opresivo, como si el manto de oscuridad que los rodeaba se hubiera disipado un tanto. Marchaban en silencio, pero el entendimiento entre ellos era evidente, sus vidas jamás volverían a ser iguales. Al distanciarse, Doña Pilar permaneció en el marco de la puerta, observando hasta que sus figuras se desvanecieron.
Una ráfaga fresca rozó su rostro y, por primera vez en mucho tiempo, experimentó la certeza de haber hecho algo decisivo en la vida de otros. Cerró la puerta con una sonrisa sosegada, consciente de que esa noche no solo había salvado su propia existencia, sino también la de aquellos dos jóvenes que, en el fondo, requerían un poco de afecto y orientación. Decididos a honrar su promesa, ambos se plantearon un giro radical en sus vidas. Iniciaron la búsqueda de trabajos honestos, enfrentándose a prejuicios y a las duras realidades del mercado laboral. En el caso de Julio, la respuesta estaba en volver a sus orígenes. Había estudiado mecánica automotriz años atrás y, tras recorrer diversos talleres, halló empleo en uno pequeño, pero bastante solicitado. Aunque las jornadas eran largas y las exigencias intensas, sentía orgullo al trabajar con sus manos y aplicar los conocimientos que alguna vez consiguió. Sandro, por su lado, consiguió una oportunidad en una fábrica local. El puesto consistía en empacar alimentos, un trabajo monótono y físicamente riguroso, pero cada moneda que percibía era honesta, fruto de su esfuerzo. Comprendían que sus sueldos eran modestos, pero representaban algo mucho más valioso que dinero, simbolizaban la redención y el pacto que habían asumido con ellos mismos y con Doña Pilar. Con el paso de las semanas, sus existencias comenzaron a cambiar. Aunque los comienzos resultaron amargos, la entrega y la perseverancia rindieron frutos. Aprendieron, y ello se vio reflejado en una ligera mejora de sus ingresos. Pero lo más relevante era la metamorfosis en su interior. Cada atardecer, al volver a casa con las manos agotadas, pero el espíritu aliviado, sentían que ocupaban un lugar en el mundo con dignidad. Su autoconfianza, habitualmente pisoteada, empezó al fin a repuntar. Por primera vez en mucho tiempo, sentían merecer el respeto, tanto de los demás como de sí mismos. «Y mis niños, qué alegría tan inmensa verlos», exclamó, con una voz que no podía ocultar su felicidad. Se acomodaron en la sala, un lugar que para ellos resultaba ya familiar, y la anciana sirvió té mientras ellos le describían sus nuevos trabajos y la forma en que reconstruían sus vidas. Sus palabras, cargadas de orgullo y satisfacción, hicieron que los ojos de la anciana brillaran aún más. «Estoy tan orgullosa de vosotros», comentó, con una ternura que los cobijaba a ambos. «Siempre supe que tenían la fuerza para salir adelante. Nada de lo que han logrado es sencillo, pero han demostrado ser hombres de bien. Jamás duden de cuánto son capaces si se lo proponen». El reencuentro fue un soplo de aire fresco y de renovación de energías. A partir de entonces, las visitas se hicieron constantes. Sandro y Julio iban con frecuencia a ver a Doña Pilar, no solo para dialogar y compartir un rato agradable, sino también para brindarle apoyo con tareas cotidianas, hacer la despensa, reparar algo que fallara en su hogar o sencillamente pasear con ella por el barrio. Siempre estaban dispuestos a corresponder un poco de ese amor que ella les había brindado. Con el tiempo, los lazos se fortalecieron. La anciana se volvió una figura fundamental en sus vidas, alguien que no solo los había animado a cambiar, sino que también había pasado a ser un refugio afectivo, un recordatorio permanente de la existencia de esperanza, incluso en los peores días. Para Doña Pilar, Sandro y Julio terminaban siendo como nietos que jamás tuvo. Disfrutaba cuando los escuchaba hablar sobre sus planes, sus progresos y las pequeñas dificultades de cada día. Las tardes en casa de la anciana se transformaron en un rito lleno de risas, anécdotas y proyectos a futuro. Ese vínculo, surgido en unas circunstancias tan peculiares, era ya un lazo inquebrantable, basado en el respeto, el cariño y la gratitud recíproca. Así, entre desafíos cotidianos, los tres hallaron en ese nexo un motivo para persistir. Sandro y Julio, con la ayuda y consejos de Doña Pilar, descubrieron no solo un camino hacia una existencia digna, sino también la magia de las segundas oportunidades y la fuerza de la bondad. Ella, por su parte, encontró en ellos un aliciente para seguir confiando en el lado más luminoso de la gente y en la posibilidad de superarse. Gracias al respaldo, las orientaciones y los mensajes de aliento de Doña Pilar, los dos lograron mantenerse firmes en su decisión de reformarse por completo.
Las etapas en que cometían delitos quedaron definitivamente atrás, y en su lugar dedicaban el tiempo libre a ayudar a la anciana, a aprender nuevas destrezas y a soñar con un porvenir más estable. Sandro, al que siempre había fascinado el estudio, decidió volver a la escuela para terminar la educación media nocturna, con la esperanza de matricularse algún día en la universidad y obtener un título profesional. Cada logro académico le recordaba que el sacrificio resultaba redituable y operaba a la vez como reivindicación de su pasado. Julio, en tanto, se entregó a su talento natural con las manos y comenzó a capacitarse en mecánica automotriz. Su anhelo era dominar esos conocimientos, aspirar a cargos más altos y, quién sabe, algún día fundar su propio taller. Su constancia no tardó en brindar recompensas. Sandro concluyó sus estudios de secundaria y consiguió un empleo como asistente de oficina, mientras ahorraba con la vista puesta en la universidad. Julio obtuvo un ascenso en el taller, convirtiéndose en un técnico de confianza para sus jefes. Cada meta alcanzada era celebrada con doña Pilar, que no ocultaba su orgullo al ver cuánto habían madurado y cómo su empeño transformaba sus vidas. Julio, sensibilizado por su testimonio, bebió un sorbo de limonada antes de contestar. La verdad, doña Pilar, los afortunados somos nosotros. Esa noche, hizo una pausa, embargado por la emoción, tomábamos el peor camino posible, pero usted apareció como un ángel guardián y nos mostró otra opción. Sandro asintió con vehemencia. Así es. Usted me devolvió la fe en un futuro mejor. Antes de esa noche, mi corazón estaba hundido, no creía en nada ni en nadie, pero sus palabras lo cambiaron todo. Continuaron charlando, y ellos se animaron a contarle sus planes inmediatos. Sandro habló de su próxima graduación y de cómo deseaba encontrar un puesto más estable de asistente en una empresa, ahorrar para la universidad y, en fin, seguir formándose. Julio explicó que quería perfeccionar aún más sus habilidades en mecánica y, con el tiempo, abrir su propio taller. De repente, la conversación se interrumpió. Doña Pilar, que los escuchaba con una sonrisa, se llevó una mano al pecho y empalideció, respirando con gran dificultad. Alarmados, Sandro y Julio se incorporaron al instante. Doña Pilar, ¿qué le está pasando?, exclamó Julio, arrodillándose a su lado. La anciana intentó hablar, pero apenas podía articular palabras. Su respiración entrecortada y su gesto de dolor sembraron la angustia en los dos jóvenes. Sandro, recordando maniobras de primeros auxilios, trató de serenarla. La recostaron en un sillón, le aflojaron la ropa y comenzaron a darle aire con un pedazo de cartón. Julio, ¿llamamos a una ambulancia ya?, preguntó Sandro, sosteniendo el teléfono. Esperemos un poco. Parece que se le va pasando, respondió Julio, aunque su tono dejaba adivinar el nerviosismo. A pesar de que sus palabras resultaban tranquilizadoras, Sandro y Julio intercambiaron miradas de cautela. Tenían claro que debían vigilar la salud de su amiga y asegurarse de que recibiera toda la atención que necesitaba. Con la paz que la caracterizaba, doña Pilar intentó minimizar el percance. Sin embargo, ante la firmeza de los jóvenes, accedió a una visita médica más por la calma de ellos que por la suya propia. Al día siguiente, Sandro y Julio la llevaron a la consulta, decididos a que recibiera el mejor cuidado posible. El doctor, tras varias pruebas, les dio una noticia que los preocupó enormemente. Doña Pilar padecía complicaciones cardíacas y requería una intervención urgente, además de descanso absoluto por varias semanas. Esa noticia cayó sobre ellos como un jarro de agua helada. Imaginar la posibilidad de perder a doña Pilar era algo que no podían asimilar. Sin dudarlo, decidieron encargarse de sus cuidados. Le prometieron que harían todo lo que le hiciera falta, y de esa determinación, la anciana se sintió profundamente conmovida. «Mis queridos niños, no se angustien tanto por mí», dijo ella con una sonrisa leve, aunque sus ojos reflejaban una enorme emoción. «Pero agradezco su cariño más de lo que pueden imaginar». En los días consecutivos, Sandro y Julio organizaron turnos para asistirla en su propia casa, demostrando cuánto la amaban. Se ocuparon de que no le faltara nada, vigilaban su alimentación,
le daban los medicamentos puntualmente y permanecían despiertos durante las noches por si ella necesitaba algo. Incluso contrataron a una enfermera con experiencia para garantizar la mejor atención. No escatimaron detalles para hacerla sentir cuidada y rodeada de afecto. Le ponían la música que más le gustaba, decoraban la casa con flores frescas para llenarla de fragancias agradables y llevaban sus dulces predilectos, con moderación, dispuestos a brindarle pequeños momentos de felicidad. La familia es lo más importante que tenemos, les recordaba con su voz plácida. No importa cuánto transcurra, todo lo que construimos en conjunto se mantiene vivo. Incluso con limitaciones físicas, no perdió su chispa alegre ni su ternura. Seguía aconsejando, riendo con nietos y tataranietos, y, naturalmente, tejiéndoles prendas a los recién llegados. Su casa continuaba representando el pilar de la familia, un oasis pleno de amor e historias invaluables. Doña Pilar sabía que sus días en el mundo estaban contados, pero su corazón se sentía lleno, había cumplido su misión, dejando un legado de amor, unidad y fortaleza en cada miembro de su querida familia. Precisamente, aunque el tiempo avanzara, su espíritu seguía tan inflexible como siempre, iluminando la vida de quienes tenían la fortuna de llamarla abuela, bisabuela y tatarabuela. Pese a la desolación, hallaron consuelo sabiendo que doña Pilar se marchó rodeada de amor, tal como merecía. Se encargaron de organizar un velatorio y un funeral a la altura de esa gran mujer. Parientes, vecinos y conocidos acudieron para darle el adiós, compartiendo anécdotas de su ternura inagotable y de la impronta inconfundible que dejó en sus vidas. El día del sepelio, cuando el ataúd fue depositado en la fosa, soltaron cientos de globos blancos hacia el cielo, una ofrenda que simbolizaba el alma pura de doña Pilar, elevándose a su lugar. Las lágrimas corrían, pero igualmente brillaba entre ellas un agradecimiento desbordante por todo lo que significó para la familia. Siguiendo las voluntades de doña Pilar, Sandro y Julio tomaron la decisión de honrarla de una manera especial. En vez de conservar su casa para uso personal, la convirtieron en un hogar de acogida para ancianos en situación de precariedad. Anhelando que el legado de amor y generosidad de la anciana siguiera vivo y sirviera de ayuda a otras personas necesitadas. Además, fundaron una asociación benéfica con su nombre, enfocada en apoyar causas que ella habría apreciado con el alma, la educación, la atención a los mayores y la ayuda a familias vulnerables. Aunque doña Pilar ya no estaba físicamente, su espíritu impregnaba cada rincón de la casa, cada reunión familiar y cada decisión que tomaban sus seres queridos. Sus valores de afecto, clemencia y esfuerzo se transmitieron de generación en generación, cimentando una estirpe unida y recta. Cada domingo, la familia mantenía la tradición, se reunían a comer todos juntos y dejaban un sitio vacío en la mesa, un pequeño homenaje a la mujer que los unió y guió con su sabiduría. Las nuevas camadas crecían oyendo las historias de su risa contagiosa, su ternura sin límites y su capacidad de perdonar incluso en las circunstancias más complicadas. Para ellos, doña Pilar no era solo parte del pasado, sino la columna vertebral que continuaba sosteniéndolos. Con los años, Sandro y Julio se hicieron mayores, conscientes de la satisfacción de haber cumplido la palabra dada a su entrañable abuela adoptiva. Vieron florecer a hijos, nietos y bisnietos, todos impregnados de los mismos valores que doña Pilar les infundió. Cuando llegó su hora, se marcharon en paz, seguros de que ella los aguardaba más allá, con los brazos abiertos. Y en ese reencuentro, sus almas volvieron a fundirse con la mujer que transformó sus vidas para siempre. Ella los abrazó con ese amor infinito que siempre tuvo para ellos, recibiéndolos con un bienvenidos a casa y una sonrisa radiante. Desde entonces, permanecieron unidos, tal como estuvieron en vida. De ese modo, el legado de afecto y bondad de doña Pilar no dejó de brillar en cada corazón que tocó, recordando a todos que las oportunidades de redención y la generosidad pueden cambiar el mundo. Esta historia nos recuerda la fuerza del amor, de la reconciliación y de la fe. Doña Pilar, con su ejemplo, nos demostró que nunca es tarde para reformarnos y que, con paciencia, empatía y compromiso, podemos levantar una existencia llena de sentido y propósito. Demos gracias a Dios por la gente que, como ella, ilumina nuestro sendero y nos impulsa a ser mejores.
que su herencia permanezca viva en cada acto de amor y generosidad que realicemos. Si este relato te conmovió, por favor, regálanos un me gusta y compártelo con tus seres queridos. Agradecemos a todas las personas que nos siguen y escuchan cada día. Que Dios os bendiga a todos. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima historia. Adiós.